Señor, te damos las gracias por este día, Señor, que nos permites que podamos, Señor, dedicártelo a ti. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa, Señor, y es el mejor sitio donde podemos estar, Señor. Gracias por el motivo que nos reúne, que es el estar en tus cosas, Señor, el recordar, Señor, tu sacrificio, el poder alabarte, Señor, también en este tiempo. Y queremos, Señor, pedirte que en este tiempo, Señor, que nos ayudes para estar concentrados en todo lo que hoy vamos a recibir, que aparquemos, Señor, todas nuestras cosas, Señor, que nos preocupen y que hoy estemos solamente ocupados, Señor, en ti y para poder darte las gracias, Señor, y poder alabarte como tú mereces. Queremos pedirte también, Señor, que bendigas al hermano, Señor, que tiene que darnos la palabra, que lo unjas, Señor, con tu Espíritu, Señor, y que nos diga aquello que realmente necesitamos como iglesia. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que no hayan podido venir por causa de enfermedad, que estés con ellos, Señor, que los ayudes, Señor, y que en la medida de tu voluntad que también los sanes. Gracias, Señor, por todo, Señor, y bendice este culto, recíbelo, Señor, como un tributo a ti. Todo lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Eres tú la única razón de la oración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que antes de tener, oh Jesús.
la lectura de la palabra del Señor. Un salmo precioso y además lleno de fortaleza, lleno de fuerza, como un bálsamo a mis heridas, ¿no? Porque cuando tú estás decaído, cuando tú estás con dolor, tú recitas el salmo y dices, joder, qué poca fe tienes, María María. Y lo tienes todo. Vamos a ver. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio en su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hacen cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.
cantar si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y no hay mejor introducción al pan y al vino que eso. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ese amor del Padre que envió a Él a morir por cada uno de nosotros, nosotros hoy no podríamos tener reconciliación con Él. Vamos a tener un texto que nos va a introducir en el partimiento del pan, del vino. Un texto que encontramos en Efesios, precisamente nos habla de esto. Efesios 2, los primeros 10 versículos, nos hablan de salvos por gracia. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Es don de Dios. Amén, amén. No por obras, para que ninguno de nosotros pueda llegar a pensar que hemos alcanzado la salvación porque somos mejores que los demás, porque tenemos más intelecto que otros, porque hemos escudriñado más la palabra de Dios y hemos encontrado ese misterio tan escondido. No, Señor, es un don tuyo, que quieres para todas las personas, que quieres para todo aquel que se acerca con dudas, con incertidumbre, con preguntas, con esa fe dubitativa de aquel hombre que se golpeaba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y eso es lo que quieres de cada uno de nosotros. Y eso es lo que un día en nuestro corazón pusiste, y tu Espíritu Santo nos tocó para que realmente nos pusiéramos delante tuyo y pudiéramos decirte: Señor, quiero que seas mi esperanza. Y Señor, ahora, cuando nos ponemos delante del pan y delante del vino, no podemos más que darte gracias, infinitas gracias, por lo que has hecho por nosotros. Porque es imposible que esto salga de nosotros. Es imposible que podamos hacer nada en nuestra vida para pagar el alto precio que se pagó por nuestra redención, por nuestra reconciliación y por poder llamarte Padre. Bendice el pan que vamos a tomar. Señor, haznos conscientes cuando hablamos de don, cuando hablamos de regalo. A veces pensamos que lo que es regalado no vale nada, pero realmente es al contrario. Es tanto lo que tendríamos que pagar que nadie en el mundo lo tiene. Por eso tú has querido darlo gratuitamente a la humanidad, para que solo en el nombre de Jesucristo y solo a través de Él tengamos salvación y vida eterna. Bendice este pan en cada uno de nosotros y, Señor, ayúdanos a ser conscientes de lo que significa ser hijos de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Con lo cual, cuando tomamos este pan, cuando ahora tomamos el vino, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, cuando leemos en tu palabra lo que tuvo que sufrir hasta llegar a esa cruz y esa muerte tan cruenta, nos apena. Pero Señor, no es pena lo que tenemos que sentir, sino alegría. Alegría de que Él pagó por nuestras culpas para que nosotros tengamos reconciliación contigo. Y no predicamos a un Cristo que quedó en la cruz, porque si no sería vana nuestra esperanza. Predicamos a un Cristo resucitado. Predicamos a un Cristo que está sentado ahora mismo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos, que un día reinaremos contigo, reinaremos con Cristo, estaremos para toda la eternidad en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Gracias, Señor, porque eso es posible a través del pan, a través de la carne de tu Hijo, a través de su sangre y a través de nuestra fe puesta en Él. Ayúdanos, Señor, para que realmente nuestra vida también sea un ejemplo que predique a Cristo a todos los que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, nos sigue diciendo el texto que hemos leído, que todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos anunciando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Y eso, Señor, nos da una esperanza de que estaremos juntos en tu presencia, pero también nos da una esperanza de que todavía hoy hay tiempo para salvación. Todavía hoy, que se va a abrir tu palabra en muchos lugares, hay tiempo para que alguien pueda llegar a entender que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas para que puedan entender que la única esperanza que tenemos está en Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Sabéis, hermanos, que por las medidas adoptadas no podemos pasar la ofrenda, pero sí que finalizar el culto, cada uno libremente que quiera puede venir y depositar esa ofrenda. Pero sí que queremos pedir a nuestra hermana Juana María que pida por ella. Señor, Padre Celestial bendito, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio, Señor, de poder estar aquí en tu casa, adorándote y glorificándote, Señor, como solo tú te mereces, Señor. Te hemos cantado que toda la gloria es tuya, Señor. Y te damos gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque como ha dicho nuestro pastor, tú pagaste un precio alto en la cruz del Calvario. Pero aún estamos en tiempo de gracia, Señor. Quieres que se salven muchas almas, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos a ser luz, a ser sal en este mundo, Señor, ya que podamos brillar en cada momento, en cada instante, testificando de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta ofrenda, Señor. Y te rogamos que tú la bendigas, Señor. Que seamos hermanos bondadosos, Señor, porque
Tú no nos pides nada, Señor, y en cambio nos bendices a manos llenas, Padre Celestial. Y es una parte muy pequeñita, Señor, que te tenemos que dar, Padre, pero con alegría, con ilusión, Señor, para los gastos de tu casa. Bendícela, que sea bien administrada, Señor, y que la demos sobre todo con alegría. Y te queremos rogar, Señor, por el mensaje que vamos a escuchar, Señor, por los hermanos que están aquí, por los que están en sus hogares, Señor, que tú los guardes y que ese mensaje que tú has puesto, Señor, en el corazón de nuestro hermano, sea el que nuestro corazón necesita, Señor, y que lo podamos poner en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y amigos. Me gustaría hacerte una pregunta en esta mañana, y es, ¿qué es lo que más deseas en esta vida? Por encima de todo, ¿qué es lo que más deseas en esta vida? ¿A qué le dedicas más tiempo, más esfuerzo en tu vida? ¿Qué le pides a Dios en tus oraciones? ¿O qué le pides a la vida? Si tal vez no crees en Dios o piensas que Dios no tiene el suficiente poder para darte aquello que le pides. Si saliéramos a la calle y le preguntáramos a las 10 primeras personas que nos encontrásemos, pues nos dirían que lo que más desean en esta vida es pues tener una buena salud, tener el dinero suficiente para hacer lo que quieran, el sentirse amados, resolver algún conflicto familiar. O sea, básicamente son los tres típicos deseos: salud, dinero y amor. Pero el problema es que no hay ningún ser humano
que nos pueda garantizar que nos va a dar aquello que deseamos. No hay nadie que te lo pueda garantizar eso. Y siendo deseos, pues que no son malos en sí mismos, lo que sí que vemos a primera vista es que son deseos egoístas, que están enfocados, pues eso, en nuestros deseos personales. Y en esta mañana, pues vamos a meditar en la historia de una persona a la cual se le concedió un deseo. Y no es Aladín y el genio de la lámpara, porque eso es un cuento, es una historia de ficción, pero lo que nos explica la Biblia acerca de Salomón son hechos verídicos, hechos reales. Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y si Dios te preguntase en esta mañana, o te dijese en esta mañana lo mismo, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le contestarías tú a Dios? Podríamos cambiar un poquito el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, y podríamos decir: dime lo que pides y te diré quién eres. Porque lo que pidamos va a revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque ya lo dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y vamos a ver un poquito cuál es el contexto de este pasaje. El rey David había muerto hacía poco tiempo y su hijo Salomón asciende al trono. Y la verdad es que el principio del reinado de Salomón estaba siendo bastante complicado. En la política interior, pues había tenido que hacer frente a rebeliones, incluso había tenido que eliminar a alguna persona que ya se había rebelado contra su padre. Y en la política exterior, pues vemos aquí en el versículo 1 que él empieza haciendo ya pues alianzas con reinos extranjeros, como es el caso de Egipto, y toma para sí a la hija de Faraón. O sea, se casa con una mujer extranjera, lo cual era algo que el Señor no quería. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que cogieran o que escogieran a mujeres de su propio pueblo. Y el escritor del texto pues no lo condena de manera explícita, pero parece que lo deja ahí como una pista de lo que le sucedería más adelante a Salomón. Y es que Salomón heredó de David, de su padre, pues la incontinencia sexual. Salomón podríamos decir que tenía un problema con las mujeres. Y ese problema con las mujeres, pues lo tuvo toda la vida, incluso hasta el final de sus días. Y en estos primeros versículos también se nos habla de que el pueblo de Israel, y Salomón en concreto, adoraba en los lugares altos. Esto era porque aún no estaba edificado el templo. ¿Y qué eran los lugares altos? Pues los lugares altos eran elevaciones naturales o artificiales donde los cananeos pues rendían culto a sus dioses. Ellos pensaban que al estar en un sitio elevado pues estaban más cerca de sus dioses. Y los israelitas, pues al entrar en la tierra prometida no habían derribado esos lugares altos. El Señor le había dicho: oye, cuando entréis en la tierra prometida vais a tener que eliminar esos altares y esos lugares altos. Pero no lo habían hecho. ¿Qué hicieron? Pues adoraron a Jehová, adoraron al Señor en esos lugares altos. Y ellos no eran conscientes del peligro que conllevaba esta situación. De manera que pasados los años acabaron adorando incluso a los dioses cananeos en estos lugares altos. Pero en esta época pues parece ser que el Señor pues pasaba por alto o de alguna manera hacía la vista gorda con este pecado, porque nos dice el versículo 2: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. El arca estaba en Jerusalén en aquellos momentos, pero el tabernáculo de reunión que había construido Moisés estaba en Gabaón. O sea que cada uno adoraba como le daba la gana, donde quería y como quería. Y todo esto nos enseña pues que a veces en nuestra vida podemos adorar a Dios de manera sincera, lo podemos hacer de corazón, pero de manera equivocada. Podemos estar adorando a Dios en un lugar alto y no en el sitio adecuado. Y todo esto conlleva un riesgo, y es que acabemos como el pueblo de Israel, adorando de manera equivocada al Dios equivocado. Pero Dios pues conoce nuestro corazón, y conocía el corazón de Salomón. Por eso dice en el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. Otras versiones dicen, en vez de decir solamente, dicen, aunque o pero sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y un día Salomón pues fue a Gabaón allí a ofrecer sacrificios. Y estando en Gabaón, el Señor se le revela a través de un sueño. Bueno, esto no era nada anormal en el Antiguo Testamento. El Señor se había revelado por medio de sueños a Abraham, a Jacob, a Samuel, a Natán, a Daniel. E incluso en el Nuevo Testamento pues lo siguió haciendo por sueños o visiones pues a Pedro, a Pablo, a Cornelio. Ahora bien, ¿hoy en día se puede revelar el Señor de esta manera? A veces, pues,
escuchamos a personas o conocemos a personas que nos dicen, el Señor me ha hablado. El Señor me ha hablado, pero con voz audible, y me ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O he tenido un sueño y el Señor me ha revelado su voluntad a través de este sueño. ¿Puede suceder esto hoy en día? Pues en mi opinión, yo creo que no. Y si sucede, es por algún motivo extraordinario, pero muy extraordinario. ¿Y por qué digo que no puede suceder esto hoy en día? Porque a mí el Señor también me ha hablado. Y a ti también te ha hablado el Señor. ¿Y sabes cómo nos ha hablado el Señor? Pues nos ha hablado a través de su palabra, a través de la Biblia. No necesitamos ninguna revelación especial más aparte de la Biblia, porque Dios se ha manifestado por medio de palabras, por medio del lenguaje, para que nosotros sepamos lo que quiere, para que sepamos quién es y lo que espera de nosotros a través de su palabra. En países donde la Biblia es perseguida o donde no ha sido distribuida del todo, pues bueno, tal vez pueda ser que el Señor se revele de esta manera, pero es muy difícil que lo haga en nuestra sociedad occidental porque ya tenemos su revelación. Y el Señor le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pidió sabiduría y discernimiento. Pero antes de entrar a ver lo que pidió, vamos a ver por qué pidió esto y no pidió otras cosas. ¿Por qué tomó su decisión? Lo vamos a ver en 5 puntos muy rápidos. En primer lugar, vemos que él toma su decisión basándose en el amor a Dios. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. Salomón era una persona que al principio de su reinado pues amó al Señor, anduvo en los caminos del Señor, en los caminos que le había enseñado David, su padre. E incluso él pues tenía una relación personal con él. Fijaos lo que dice en el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, no Dios de mi padre, Dios que estás ahí, no, Dios mío, él tenía una relación personal con Dios. Y él, pues basándose en esa relación personal, pues toma la decisión que toma, porque ama a Dios, no se ama a sí mismo, por eso pide algo para servir a los demás y no para su propio beneficio. Y nosotros, hermanos, cuando le pedimos algo al Señor, cuando nos dirigimos a Dios en oración, ¿le pedimos algo al Señor porque amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Porque amamos su reino? ¿Porque amamos su obra? ¿O le pedimos algo para satisfacer nuestros propios deseos personales porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios? Cuando nos dirigimos a Dios en oración, lo hacemos con la misma confianza que lo hacía Salomón. Le decimos, Dios mío, es nuestro Dios, tenemos una relación personal con Él, o tenemos una relación de aquella manera. Bueno, no sé si me escuchará el Señor o no. En segundo lugar, Salomón toma su decisión recordando el pasado, que esto es lo que nos ha estado explicando nuestro pastor en las últimas semanas, lo bueno que es recordar el pasado. Mirad cómo lo hace Salomón, versículo 6. Dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Antes de pedirle algo al Señor, Salomón, ¿qué hace? Recuerda el pasado, echa la vista atrás y le da gracias al Señor por su fidelidad y por su misericordia, ya no solo con él, sino con David, su padre. Y esto es un ejemplo para nuestras oraciones, porque nosotros nuestras oraciones parecen una larga lista de deseos que le hacemos al genio de la lámpara. Eso sí, Señor, te pido, y Señor, te pido, y Señor, te pido, y Señor, te pido, que al Señor no le molesta que le pidamos, pero claro, antes de pedirle, le tenemos que agradecer a Dios, ¿no? ¿Cuántos, iba a decir minutos, no, cuántos segundos le dedicamos al Señor a agradecerle, a darle la gloria por quien es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas? Yo a veces lo pienso, ¿no? Los enfermos que hemos tenido en la iglesia durante años, ¿no? Y a veces enfermos graves, enfermedades graves. Y le hemos pedido al Señor, y el Señor, porque era su voluntad, los ha sanado y están aquí entre nosotros. Y nos hemos podido tirar 2 meses, 3 meses pidiendo. Pero luego, cuando el Señor los recupera, nos acordamos de darle gracias la primera semana, la segunda tal vez, pero ya la tercera nadie se acuerda de darle gracias, o en nuestras casas no sucede lo mismo. Así que como iglesia y como creyentes individuales, cada uno de nosotros, qué bueno que es que echemos la vista atrás, que recordemos el pasado, que recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida,
Porque también, como nos decía nuestro pastor la semana pasada, si sabemos lo que Dios hizo en el pasado, sabemos que lo puede hacer ahora, porque si lo hizo antes, lo puede hacer ahora, porque Dios es todopoderoso. En tercer lugar, Salomón toma su decisión basándose o reconociendo, más bien, la soberanía de Dios. Dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Aquí Salomón reconoce que es Dios el que ha hecho posible que él reine. Él no está reinando porque es la persona más adecuada para hacerlo, porque es el lugar que le corresponde, sino porque es Dios, el auténtico rey y soberano de la creación. Y él sabe que por muy rey que él sea en la tierra, pues hay alguien muy por encima suyo, que es el rey del universo y el rey de su vida. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, pues también esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que Dios es soberano, que Dios es rey de toda la creación y por supuesto de nuestra vida. Y esto pues nos va a ayudar también a saber qué lugar ocupamos nosotros en esa relación. Dios es el rey, nosotros somos los súbditos. Dios es el Señor, nosotros somos sus siervos. Y seguro que ahora estáis pensando, bueno ya, pero eso es limitar mucho la relación que tenemos con Dios. Efectivamente es así. Nosotros tenemos una relación con Dios mucho más cercana, tenemos una relación de familia. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, pero eso no cambia el lugar en la relación. En una relación de una familia del mundo, el padre es el que manda y el hijo el que obedece. Y el hijo obedece porque sabe que su padre le ama, porque su padre le conoce, porque su padre quiere lo mejor para él. Y por eso él pues tiene la confianza de que la voluntad de su padre es lo mejor para su vida. Así que a Dios no podemos irle con exigencias, diciéndole a Dios, no, es que me tienes que dar esto, me lo tienes que dar. No, lo que tenemos que hacer es, Señor, si es tu voluntad que pueda conseguir este trabajo, si es tu voluntad que pueda empezar esta relación, si es tu voluntad que pueda empezar este ministerio, pero siempre si es tu voluntad. Y el ejemplo perfecto, como todo en la Biblia, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Si me queréis acompañar en Mateo 26, 39, no sé si habéis llegado, porque claro, como ahora no hay Biblias, antes te esperabas, pero ahora con los móviles, Mateo 26, 39. Aquí Jesús está muy cerca del momento más importante de su vida y realmente está angustiado, lo está pasando muy mal. No lo está pasando muy mal porque sabe que le espera un sufrimiento físico, no es por eso. Lo está pasando realmente mal porque él sabe que de aquí pocas horas va a tener que cargar con el pecado de todo el mundo. Pero dice, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sean como yo quiero, Señor, lo que te estoy pidiendo, sino como tú quieres. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y oró así la tercera vez igual. O sea, nosotros hacemos esto con el Señor. Señor, yo te pido, tú sabes lo que te estoy pidiendo, pero a veces no sabemos lo correcto. Pero yo confío en tu voluntad. O sea, que se haga tu voluntad por encima de todas las cosas. En cuarto lugar, Salomón toma su decisión basándose en la humildad. Mirad, al final del versículo 7, lo leeré en la Nueva Versión Internacional que se entiende mejor y dice, soy un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Si es que claro, tengo una misión por delante que no sé si estoy capacitado para cumplirla. No tengo ni idea si lo voy a poder hacer bien. Final del versículo 9. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Él se acerca a Dios con humildad, reconociendo que no es nada. Se ve incapaz para llevar a cabo su misión. Y nosotros, ¿cómo le pedimos al Señor las cosas? ¿Les pedimos al Señor las cosas como Salomón, con humildad? Le decimos, Señor, ayúdame, dame sabiduría para servirte, porque si tú no estás conmigo, es que no lo voy a poder hacer bien. Dame sabiduría para liderar este ministerio,
porque si tú no estás a mi lado, esto no va a ningún sitio. Señor, dame sabiduría para educar a mis hijos en tus caminos, porque si tú no estás conmigo, pues no sé cómo lo voy a hacer. ¿Le pedimos así las cosas al Señor? O le decimos, bueno, no creo que nadie se lo diga porque bueno, sería ya demasiado, ¿no? Pero a veces sí que lo pensamos. Gracias, Señor, porque me has elegido. Gracias, Señor, porque me has dado unos dones, porque soy la persona adecuada para hacer esto. Pues realmente la humildad es algo imprescindible para acercarnos a Dios. Imprescindible. Dice Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la soberbia, la altivez, el creernos superiores a los demás, el creernos incluso más de lo que somos, es algo que el Señor no soporta. Para acercarnos a Dios necesitamos humildad. Así que si eres líder de algún ministerio en la iglesia, si eres líder en tu empresa, de un grupo de personas, si eres líder de un grupo de amigos o de un equipo deportivo, pues la humildad es de lo mejor que le puedes pedir a Dios en tu vida. Y en quinto lugar vemos que Salomón pide algo que agradó al Señor. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Pidió algo que era conforme a la voluntad del Señor. Al Señor le gustó lo que pidió. Salomón podía haber pedido algo para su propio beneficio, pero pide algo para servir a los demás. Un rey de la época de Salomón era muy diferente a lo que nosotros entendemos por un rey. ¿Nosotros qué entendemos por un rey? ¿Qué nos han dicho desde pequeños en el colegio? El rey reina, pero no gobierna. Y esto sucede en las monarquías parlamentarias que hay en Europa, ¿no? En España, en Inglaterra, Dinamarca me parece que también es. Hay un rey o una reina que sí que reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? Pues el Parlamento, el gobierno de la nación que le ha elegido el pueblo. Pero en la época de Salomón, Salomón sí que gobernaba. Salomón personalmente impartía justicia a él. Él era el que declaraba las cosas como se tenían que hacer. Por eso necesitaba la sabiduría de Dios, para que realmente el que gobernara fuera Dios y no fuera él mismo. Así que, por lo tanto, el Señor le da a Salomón lo que le pide porque es conforme a su voluntad. Y a veces nosotros en nuestra vida hablamos de las oraciones que no nos ha contestado el Señor. Sí, mira, estuve pidiéndole por esto y no sé por qué, pero el Señor no me lo ha dado. O le he estado pidiendo lo otro y el Señor no contesta. Y es que no contesta. ¿Y por qué sucede esto? Pues Santiago nos da la respuesta de por qué sucede esto. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y es que muchas veces es así, aun sin darnos cuenta, le estamos pidiendo las cosas al Señor que no corresponden, que son cosas para gastar en nuestros deleites. Pero bueno, hombre, tampoco siempre es así, es verdad, ¿no? A veces, pues le hemos pedido al Señor por alguna persona de la iglesia, Señor, está en el paro, dale un trabajo, porque lo necesita. Señor, está enfermo, está enferma, queremos tenerlo o tenerla con nosotros más años, y el Señor no nos lo ha dado. El Señor se ha llevado a esa persona, o el Señor deja a esa persona más tiempo en el paro, pero nunca debemos olvidar que ni la falta de salud, ni la falta de trabajo, ni siquiera la misma muerte es lo más importante en esta vida. Y aunque parezca un poco fuerte decir esto, es así. El Señor puede utilizar la falta de trabajo, la falta de salud o la misma muerte para cumplir sus propósitos, porque forman parte de su voluntad. Y a través de esos propósitos, pues se va a cumplir el propósito principal, que es el que tengamos más comunión con Él, el que nos acerquemos a Él, y el que incluso otras personas puedan llegar a reconocer al Señor como su Salvador. Y hay un versículo, que creo que lo leyó también Pedro la semana pasada, que está en Primera de Juan 5:14, que nos lo dice muy claro, habla en relación de las cosas que pedimos. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí el apóstol Juan nos lo está diciendo muy claro. Si pedís algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y además tenerlo claro. En el momento que lo pedís, eso ya está hecho, porque es algo conforme a su voluntad. ¿Y qué pidió Salomón? Vamos a ver ahora un poquito qué pidió Salomón. Lo hemos dicho antes, ¿no?
Pide sabiduría para gobernar y discernimiento para saber o para diferenciar entre el bien y el mal, para saber decidir, para saber elegir. Salomón no pide ni gloria, ni riquezas, ni fama, ni poder, no pide nada de eso. Pide lo mejor que había podido pedir para ser un rey. Y Salomón pues no quería para sí una sabiduría meramente intelectual, unos conocimientos matemáticos o lingüísticos, de geografía, de historia. No quería ese tipo de conocimiento. Él quería una sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Fijaos lo que era para Salomón la sabiduría. Él escribió un libro de la Biblia que se llama Proverbios y dice, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y esto lo está diciendo un hombre que era multimillonario, tenía de todo, pero él dice, por encima de cualquier cosa que tengas, adquiere sabiduría. Eso es lo más importante en la vida. Pero ¿qué era la sabiduría para Salomón? ¿Qué es la sabiduría para Dios? ¿Qué nos dice la Biblia que es la sabiduría? Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y por si no queda claro, sigue diciendo, y el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios es la inteligencia. La inteligencia no es tener un coeficiente intelectual de no sé cuántos. La inteligencia no es tener una carrera de arqueología o de ingeniería de no sé qué. La inteligencia no es eso en la Biblia. La inteligencia en la Biblia no es algo que está aquí en la cabeza. La inteligencia en la Biblia es algo que está aquí, en el corazón. Es una manera de vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Y qué le pedimos nosotros a Dios en nuestra vida? Hemos visto lo que le pidió Salomón. ¿Qué le pedimos nosotros a Dios en nuestra vida? ¿Le pedimos cosas pasajeras, cosas efímeras? Trabajo, salud, ¿no? ¿Le pedimos esto? Pues lo mejor que le podemos pedir al Señor en nuestra vida es sabiduría también. Lo mejor que le podemos decir al Señor es, Señor, dame sabiduría para conocerte cada día más. Señor, dame sabiduría para conocer cada día cuál es tu voluntad. Señor, dame sabiduría para servirte cada día mejor en la iglesia. Señor, dame sabiduría para educar a mis hijos en tus caminos. Señor, dame sabiduría para ser un buen testimonio en el lugar donde tú me has puesto. Y si le pedimos eso al Señor, lo tenemos que dar ya por hecho, porque eso es algo conforme a su voluntad, y el Señor nos va a dar todas esas cosas. Y la mejor manera de adquirir sabiduría, pues es pedirla. Cuando tú quieres dinero, ¿dónde va? Pues al banco, ¿no? Que es el que lo tiene. Pues mirad lo que dice Santiago también en relación con la sabiduría. ¿Y cómo la tenemos que pedir? Dice Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor nunca te va a decir, qué pesado que eres con la sabiduría, ya está bien de pedir sabiduría. No, te va a dar y me va a dar abundantemente y sin reproche. Pero claro, esto no es decir y orar, Señor, dame sabiduría. Entonces el Señor te implanta aquí un chip, ¡pam!, y ya está. Ya al momento sabes cómo tienes que actuar en tu vida, sabes diferenciar el bien del mal. No. Esto es como cuando le pides un trabajo al Señor, ¿no? Le pides un trabajo porque estás en el paro, Señor, dame trabajo. ¿Y qué haces? Pues te vas a la habitación, te tumbas en la cama y esperas a que te llamen por el móvil. ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos? Pues cogemos un currículum y va a decir, vamos por las empresas, hoy en día no, se envían emails a esto, o llamas a un amigo que conoce a no sé quién a ver si te puede conseguir un trabajo. Pones de tu parte también, ¿no? Pues con la sabiduría pasa lo mismo. Le tenemos que pedir al Señor, dame sabiduría, pero ¿dónde vamos a encontrar la sabiduría? Pues aquí, en su palabra, aquí es donde vamos a encontrar la sabiduría, porque aquí está todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, todo lo que necesitamos saber acerca de quiénes somos nosotros y de lo que quiere Dios para nuestra vida. Así que si nos acercamos a la Biblia, pero bueno, nos acercamos a la Biblia como si fuera un libro de texto, o como si leemos El Conde de Montecristo, pues no nos va a hacer ningún bien. Tal vez seamos sabios y vamos a conocer el nombre de las 12 tribus de Israel, de los 7 diáconos, de los 12 apóstoles, dónde luchó el ángel del Señor con Jacob, y vamos a saber todo eso, pero no vamos a tener ni idea de quién es Dios. Es como estos, a veces en el canal de Historia dan documentales relacionados con el cristianismo, con Jesús,
Y a veces los ves y dices, pero sale un tío que dice, licenciado en teología por la universidad de no sé qué. Y dice una barbaridad que dice, pero a ver, ¿cómo puede ser que este hombre sea licenciado en teología? Si yo no tengo ninguna carrera y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y esto es porque se acercan a la Biblia simplemente como un libro de texto para recopilar información. Pero el Espíritu Santo no le ha iluminado, no su mente ya, sino su corazón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Salomón? ¿Qué le dice Dios a Salomón una vez que Salomón le pide lo que le pide? Versículo 10 al 12, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, mira, porque me has pedido esto y no pediste para ti muchos días, riquezas, la vida de tus enemigos, no pediste salud, dinero, amor, lo que pide todo el mundo. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he hecho justo lo que me has dicho, porque te he dado corazón sabio y entendido. Tanto es así que no habrá nadie como tú, nadie. Serás el hombre más sabio que exista en la tierra. ¿Por qué? Porque al Señor le agradó lo que le había pedido y el Señor le dio todo lo que le pidió. Pero el Señor nos da mucho más de lo que le pedimos muchas veces. Esto es como cuando llega la lotería de Navidad. ¿Con qué te conformas? Me conformaría con no sé qué. Y la gente dice, eres pobre hasta para pedir. Pues con el Señor a veces pasa lo mismo, es que somos pobres hasta para pedir. Y el Señor nos da mucho más de lo que nos imaginamos a veces, muchísimo más. Le dice el Señor a Salomón, y aún también te he dado lo que me has pedido, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, alargaré tus días. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Evidentemente, esto no es una promesa de que si seguimos al Señor vamos a tener riquezas, vamos a ser un empresario de éxito, vas a tener una larga vida. No, no es eso. Pero el Señor Jesús nos dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tenéis que buscar, lo principal, lo único. Y dijo él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando Jesús dijo, estas cosas os serán añadidas, si leyéramos el pasaje en el cual lo dice, no se está refiriendo ni a una estabilidad económica, ni a tener el dinero suficiente para irte de vacaciones, ni a tener el último smartphone, no se está refiriendo a nada de eso. Se está refiriendo al alimento y al vestido. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a tener lo justo para vivir. ¿Y cumplió Dios su parte del trato con Salomón? Pues efectivamente, Dios le dio a Salomón todo aquello que pidió. Y si leyéramos a partir del versículo 16 hasta el 28, se nos relata una historia. Se nos relata una historia que no está aquí de casualidad. El escritor del libro de Reyes no la ha puesto ahí porque sí. La ha puesto aquí para demostrar que Dios cumplió lo que le dijo a Salomón. Y él explica una historia que habían dos mujeres que eran prostitutas. Y se quedaron embarazadas más o menos por el mismo tiempo, tuvieron a su bebé más o menos con unos días de diferencia y vivían en la misma casa. Y entonces una de ellas por la noche, las casas no eran como hoy en día, que encendemos el interruptor y se enciende la luz. Una de ellas, pues bueno, estaba durmiendo, se giró hacia un lado y asfixió a su bebé. ¿Y qué hizo? Cuando vio lo que había pasado, se dio cuenta que el niño estaba muerto, le dio el cambiazo a la otra mujer y se quedó con el niño vivo. Esta mujer, la otra, se despertó de madrugada para darle el pecho y claro, se dio cuenta que el niño estaba muerto. Y cuando amaneció, dijo, anda, pero si este no es mi hijo. Claro, lógicamente ella supo lo que había pasado. Esta mujer me lo ha cambiado. Entonces las dos mujeres pidieron audiencia al rey. Fueron al palacio y las dos le decían, Majestad, esta mujer me ha cambiado el niño. Las dos decían lo mismo. ¿Cómo iba Salomón a saber de quién era el niño? Si es que era imposible. Solo estaban ellas dos en la casa. Era la palabra de la una contra la de la otra. No había testigos de fuera. Entonces Salomón dice, traedme una espada. A la gente, traedme una espada, ¿para qué quiere el rey una espada? Y Salomón dice, pues vamos a hacer una cosa, vamos a partir al niño vivo por la mitad, y la mitad para cada una. Por eso hoy en día se dice, ha tomado una decisión salomónica. Viene de este texto, para intentar contentar a las dos partes. Y claro, nos dice la Biblia que la madre del niño vivo se le conmovieron las entrañas y dijo, no, Majestad, darle el niño a esta mujer, darle el niño a esta mujer. Pero la otra, a mí me hace gracia cuando lo leo, porque dice, que no, que ni para ti ni para mí.
la mitad para cada uno. Y dice, pero claro, Salomón se dio cuenta, nosotros también nos hubiéramos dado cuenta entonces, de quién era la verdadera madre. Y dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, y temieron al rey, porque vieron que era un hombre sabio, que el Señor le había dado esa sabiduría. ¿Y cumplió Salomón su parte del trato? Dios sí que la cumplió, pero Salomón no cumplió con su parte del trato, entre comillas, entendedme. Nos dice la Biblia que Salomón desperdició su sabiduría. Cuando él era ya mayor, no es que tuviera lagunas mentales porque se hizo mayor, principio de Alzheimer, no, porque hemos dicho que la sabiduría no está aquí en la cabeza, la sabiduría está aquí en el corazón. Y cuando fue mayor, Salomón se apartó del Señor. ¿Por qué? Por las mujeres que hemos dicho al principio, porque sus mujeres le hicieron desviarse, que no fue culpa de las mujeres, claro, fue culpa de él, porque el problema era suyo con las mujeres. Dice el capítulo 11, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Qué hizo él? Pues edificó altares a otros dioses, y ya no solo eso, sino que incluso los adoró. Y la vida de Salomón, lo que nos recuerda es que por muy sabios que seamos, no hay nadie, no ha existido nadie, ni existirá nadie que pueda cumplir la voluntad de Dios de una manera perfecta. No hay nadie. Y esto lo que nos recuerda es que hubo alguien que sí que vino a este mundo, que es otro hijo de David, y que él sí que fue sabio auténticamente, de principio a fin. Él cumplió con la voluntad de Dios de una manera perfecta. Él vivió una vida de total sintonía con la palabra de Dios. Tanto es así que el apóstol Pablo, en Corintios, dice que Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Dice 1 Corintios 1, del 22 al 24, dice, le está hablando a los corintios y les dice, porque los judíos piden señales, los judíos querían ver señales para reconocer al Mesías. Los griegos buscan sabiduría, los griegos solo están interesados en la sabiduría intelectual. Dice, pero nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Cómo va a ser el Mesías este hombre, un carpintero? Dice, para los gentiles, locura. Un hombre que se crucifique, va a una cruz, ¿cómo va a ser esto? Y que perdona tus pecados, esto es una locura. Dice, más para los llamados, para nosotros, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría auténtica de Dios. Y lo demostró de una manera perfecta en la cruz, lo hemos leído antes. ¿Qué hizo Cristo ante ese momento de su vida? Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía, que se haga tu voluntad. Y la vida de Salomón, pues también nos recuerda que no fue un rey perfecto. Fue un buen rey al principio de su reinado, pero luego se apartó. Después de él se levantaron otros reyes, algunos buenos, como Ezequías, como Josías, otros eran un auténtico desastre, pero ninguno fue en el sentido espiritual un rey tan bueno como David, en lo relacionado con el Señor, en tener comunión con él. Pero si leyéramos la biografía de David diríamos, para nada fue un rey perfecto. Y esto también nos recuerda que el auténtico rey perfecto, el auténtico rey de justicia es Jesucristo. Hubo un tiempo que David quiso edificar al Señor un templo. Dijo, ¿cómo puede ser que el Señor esté viviendo aquí en una tienducha y yo aquí en un palacio? Pues le voy a edificar un templo. Y entonces el Señor le revela a Natán, le dice, oye, mira, ves a David y le tienes que decir esto. Tú me vas a edificar un templo a mí, tú no me vas a edificar nada. Yo voy a ser el que te voy a hacer una casa. Yo voy a ser el que lo va a hacer. Te voy a dar una casa estable. Y le dice el profeta Natán a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto que le está diciendo aquí Natán a David, en primera instancia se cumple con Salomón, porque Salomón efectivamente le edifica el templo de Dios. Pero el cumplimiento perfecto de esta profecía lo encontramos en Cristo,
Cristo es el auténtico Rey de justicia. No hay ningún rey a lo largo de la historia que haya hecho lo que ha hecho Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Abandonó su palacio real, se despojó de sus vestiduras reales y tomó el puesto de cualquiera de nosotros. ¿Vosotros sabéis de algún rey del mundo que haya hecho eso? Que diga, mira, ya no quiero ser rey y voy a vivir como uno de mis siervos. Pero además de los humildes, no una buena renta, no, de los humildes. No lo ha hecho nadie, solo Cristo lo ha hecho. Y lo que es más importante, ¿qué pasa en las guerras? Que mueren los siervos y los súbditos dan su vida por los reyes. Pero Cristo ha hecho todo lo contrario. Ha sido Él el que ha dado su vida por sus siervos y por sus súbditos. Así que Él es el auténtico Rey de justicia. Y es un Rey que murió, que resucitó y ascendió. Ahora está en un país lejano, pero ese Rey volverá un día. Y cuando ese Rey vuelva, lo que quiere es que su reino se haya hecho más grande. Y en esta mañana, si estás aquí, tienes dos opciones. Puede ser o siervo o súbdito de Dios, súbdito de Cristo o súbdito de Satanás, porque la auténtica libertad tampoco es que exista, O eres esclavo de Dios o eres esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Y es más provechoso ser esclavo de Dios, porque a Dios lo vas a servir por amor, pero Satanás es un tirano que te va a obligar a servirle. Y en esta mañana pues hemos visto esta historia de un hombre que pidió un deseo y pidió sabiduría para su vida. Y es lo mejor que le podemos pedir a aquellos que un día decidimos seguir a Cristo, sabiduría. Y si estás aquí en esta mañana, tengas la edad que tengas, sean tus circunstancias las que sean, lo mejor que le puedes pedir a Dios es, Señor, quiero que entres en mi vida, quiero conocerte, quiero formar parte de ese reino tuyo, porque es el mejor reino que existe. Y ojalá que en esta mañana pues haya alegría en el cielo, porque hay un súbdito más del reino de Dios. Y que el Señor nos bendiga. Jesús, verbo de Dios Padre, sin principio y sin fin, las estrellas y planetas los formaste para ti, y así todo el universo se sostiene en tu poder, y tu gloria al cielo cuenta, y la tierra tu obra. Eres creador de todo, sobre el mundo eres Señor, y al hombre es proclamado tu amor. Tú dejaste allí tu gloria y trajiste aquí la luz, y en cambio por el gozo tú sufriste en la cruz. Tus palabras se escucharon en el mundo al enseñar, mas moriste en silencio y al culpable así librar. Eres creador de todo, sobre el mundo eres Señor, y al hombre es proclamado tu amor. Tú venciste a la muerte, en la tumba ya no estás, pues al cielo ascendiste y a tu pueblo llamarás, y has sentado junto al Padre,
al hombre es proclamado tu amor. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres el único santo. Y Señor, tú quieres que cada uno de nosotros se postre delante de ti y te adore y te alabe con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Señor, gracias, porque como dice tu palabra, no lo has revelado a los más inteligentes, a los más sabios, sino a nosotros. A mí, Señor, que soy el más tonto, has querido, Señor, revelar que solo en ti, solo en tu Hijo Jesucristo, hay salvación y vida eterna. Señor, que ese mensaje se pueda escuchar en el día de hoy. Que ese mensaje de salvación y de esperanza pueda llegar a todas las personas de San Vicente, a todas las personas que nos rodean, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos. Y que ese mensaje que tú nos has dado hoy, de esperanza, de tranquilidad, de descansar en ti, de que tú estás por encima de todas las dificultades, lo podamos anclar en nuestros corazones, lo podamos sellar en cada uno de nosotros y podamos descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra predicada en el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dicho. Y gracias, Señor, por todo lo que podemos decir ahora a todos los que nos rodean. Podemos decir que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo y salvos para una esperanza viva, para toda la eternidad. Bendice, Señor, a aquellos que no han podido venir. Bendice a todos aquellos que nos podrán ver a través de YouTube, a través de esos canales que tú también has puesto, Señor, para poder predicar tu palabra. Y bendice a todos aquellos hermanos que les gustaría estar aquí, pero están pasando por momentos de dificultad. Dales de tu fuerza y, Señor, dale, Señor, esa compañía que tú siempre tienes con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén.